Ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo tenéis en la página 182, pero yo creo que podéis seguir bien estas explicaciones. Vamos a empezar. Vamos a empezar viendo cuáles son las características del movimiento. Vamos a empezar estas características analizando su trayectoria. Ya sabéis lo que es, si no, repasarlo de vídeos anteriores o en vuestro cuaderno. En este caso, la trayectoria de este movimiento es una trayectoria rectilínea, es decir, nos movemos en una recta. Esa recta puede ser horizontal, en cuyo caso estaremos refiriéndonos a la coordenada X, o bien puede ser vertical, en cuyo caso nos estaremos refiriendo a la coordenada Y. Velocidad. Bien, pues en este movimiento la característica es que la velocidad es variable, que es lo mismo que decir que la velocidad no es constante, que la velocidad cambia. ¿Y por qué cambia? Pues porque en este movimiento, y vamos con la tercera característica, tenemos que tener en cuenta la aceleración. En este caso, la aceleración no es cero y por tanto puede ser o positiva o negativa. Recordad que en la aceleración había dos componentes. Una componente que llamábamos aceleración normal y una segunda componente que llamábamos aceleración tangencial. Vale. Sabemos que en este movimiento la aceleración no es cero. Pero ¿cómo son sus componentes normal y tangencial? Bueno, pues la componente normal de la aceleración es cero. Y ahora explicaré por qué. Mientras que la componente tangencial no es cero. Por tanto, la aceleración de este movimiento es solo tangencial. No hay aceleración normal, solo tangencial. ¿Por qué? Porque recordad que la aceleración normal era una aceleración que modificaba la dirección de la velocidad. Y en este caso, el movimiento es un movimiento rectilíneo, por lo que su dirección no cambia. Si cambia, la velocidad, la rapidez con la que va, o va más rápido o va más lento, por eso cambia su módulo. Seguimos avanzando con los criterios para el sistema de referencia. En cuanto a la posición, ¿qué criterios tenemos que considerar? Esto es muy importante a la hora de resolver ejercicios. Y de la posición tenemos que decir que, bueno, si el movimiento es en una línea recta horizontal, pues elegiremos un origen, el que sea. A la derecha de ese origen estarán las posiciones positivas y a la izquierda estarán las posiciones negativas. Si por el contrario el objeto, el móvil, se desplaza de arriba abajo o de abajo arriba, tendremos que igualmente fijar un origen y este origen, su lugar, su posición será arbitrario. Yo podré poner el origen donde yo quiera, pero lo que quede por encima de ese origen va a ser positivo y lo que quede por debajo va a ser negativo. Esto es fácil, pero no se debe olvidar. En cuanto a criterios, seguimos con la velocidad. Bueno, pues si me desplazo hacia la derecha, la velocidad es positiva. Si me desplazo hacia la izquierda, la velocidad es negativa. Si por el contrario voy de arriba abajo o de abajo arriba, subiendo consideraré la velocidad positiva. Bajando consideraré la velocidad negativa. Siempre, siempre. En realidad esto es a elección, pero como estamos, vamos a simplificar y nosotros vamos a seguir siempre estos criterios.
Y en cuanto a la aceleración, bien, pues cuando la velocidad aumenta, la aceleración será positiva, mientras que si la velocidad disminuye, la aceleración va a ser negativa. Cuidado con lo de aumentar o disminuir cuando la velocidad sea negativa. Hacer un pequeño esquemita en vuestro cuaderno para que no os hagáis un lío cuando los signos sean negativos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, un caso en concreto, cuando un objeto se abandona en el aire y empieza a caer? Vale, pues cuando empieza a caer un objeto, la aceleración de este objeto siempre va a ser negativa. Esto es un caso particular que lo veremos un poco más adelante, pero ya que estamos hablando de esto, he querido que aparezca. Este ejemplo que tenéis puesto hoy en la diapositiva es de un cuerpo que se abandona, se suelta y se deja caer. Pero ¿qué ocurriría si yo lo lanzo hacia arriba? Vale, pues si yo lo lanzo hacia arriba, al final va a subir y cuando suba, acabe de subir, va a empezar a bajar. Bien, en todo el rato, la aceleración de ese movimiento va a ser negativa, todo el tiempo, subiendo y bajando, da igual, la aceleración negativa. Eso sí, cuando suba la velocidad va a ser positiva y cuando baje la velocidad va a ser negativa. ¿Por qué? Por el criterio que habíamos hablado antes. Y nos metemos ya con las ecuaciones, empezando con lo facilito, que son la de la aceleración y la velocidad. Bien, la aceleración, como sabéis, se puede obtener como el cociente entre delta de v y delta de t. Delta de v lo ponemos como v menos v sub 0 y delta de t como t menos t sub 0. Sabéis lo que es cada cosa, ¿no? Velocidad final, velocidad inicial, instante final, instante inicial. Puede ocurrir que la velocidad inicial sea 0, puede ocurrir que el instante inicial sea 0, pero eso no tiene por qué pasar siempre. Si despejamos de la ecuación de arriba v, obtenemos esa otra expresión de ahí que nos da la velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme. Y vamos analizando. Esa v sub 0 es la velocidad que tiene el móvil en el instante inicial. Ese que puede ser 0, pero no tiene por qué. La velocidad inicial, la velocidad que tiene en el instante inicial. Mientras que esa otra v es la velocidad en el instante final, cuando el reloj marca t. Recuerdo que tanto la velocidad como la aceleración pueden ser positivos o negativos, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y seguimos con la ecuación de la posición. Es esa que tenéis ahí. X igual a x sub 0 más v sub 0 por t más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Como veis, no sé si lo habéis estudiado ya en matemáticas, esto es la ecuación de... Da igual, no lo cuento. Vamos a empezar a analizar una cosilla de esta ecuación. Para empezar, esta ecuación hemos supuesto que el instante inicial es 0, por simplificar, ¿vale? El instante inicial es 0. No hay ningún problema. A fin de cuentas, también es un criterio. Yo siempre puedo decir que el instante inicial es 0, siempre y cuando el instante final le reste el tiempo, el instante inicial. Lo veremos cuando hagamos ejercicios. Ahí tenemos la aceleración de nuestro móvil, de nuestro cuerpo que se está moviendo. Esa aceleración, recuerdo, puede ser positiva o negativa según los criterios que hemos comentado antes. Ahí está la velocidad inicial, que es la velocidad cuando t es 0, ese tiempo inicial que hemos considerado 0. Y, por último, tenemos esa que es la posición. Es la posición para el instante t. Cuidado, es posición. ¿Dónde está? ¿En qué sitio? ¿Cuál es su coordenada x en este caso? Sería esto un movimiento
un movimiento en una dirección horizontal. Si fuera vertical, en vez de X pondríamos Y y ya está, ¿vale? Pero esto es posición, no es distancia recorrida, ni distancia entre al origen, nada de eso, es posición. No he olvidado poner la transparencia y por no liarla, bueno, lo voy a intentar. Esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí sería la posición. A ver. Esto de aquí sería la posición inicial, y la posición inicial es dónde está el cuerpo, dónde está el cuerpo cuando el tiempo es cero. ¿Dónde está el cuerpo cuando el tiempo es cero? Bien, y esto es todo. Espero poder subir un vídeo con la parte de gráficas y ya os iré mandando ejercicios y demás. Venga, pues espero que os haya quedado claro. Hasta la próxima.